de los latinos y asegurar su llegada a la Casa Blanca, el entonces senador Barack Obama, a mediados del año 2008, prometió en su campaña presidencial que haría una profunda reforma migratoria. No sé ustedes, pero creo que llegó la hora de un presidente que no se retracte de algo tan importante como es la reforma integral, aun cuando se vuelva políticamente impopular. Y ese es el compromiso que hago con ustedes. Yo marché con ustedes en las calles de Chicago, luché con ustedes en el Senado y lo haré una prioridad en mi primer año como presidente. Obama, que no ahorraba esfuerzos ni promesas políticas, convirtió las necesidades de los inmigrantes en una de las banderas de campaña para asegurar su triunfo político. Pero las esperanzas de los migrantes no se han convertido en acciones concretas a su favor. Ahora que finaliza el periodo de gobierno de Obama y está en busca de su reelección, tampoco es claro el panorama para los inmigrantes. En estos 4 años, varios estados de la Unión Americana han aprobado leyes calificadas de discriminatorias y restrictivas, como la SB 1070 de Arizona, mientras la prometida reforma migratoria aún no llega. Las expresiones de Obama sobre el tema parecen no coincidir con sus propuestas de campaña. Creo fuertemente que debemos afrontar el problema de la inmigración ilegal. Por eso que mi gobierno ha puesto más agentes en la frontera que antes. Es por eso que hay menos cruces ilegales desde que empecé en funciones. Los opositores se han quedado simplemente sin excusas. Debemos trabajar en una reforma inmigratoria integral en este momento. La propuesta más visible de Obama para la comunidad inmigrante en los Estados Unidos es el DREAM Act. A través de este proyecto de ley, los jóvenes que hayan llegado a los Estados Unidos antes de los 16 años y que se hayan graduado de la secundaria en territorio estadounidense tendrán un estatus de residente legal condicionado por 6 años. Si en ese periodo de 6 años el joven con esa residencia condicionada obtiene un título universitario con el mismo promedio de calificaciones de la secundaria, tendrá la residencia legal definitiva. También podría acceder al beneficio el joven que preste sus servicios por 2 años en las Fuerzas Armadas o realice 910 horas de trabajo voluntario en programas aprobados por el Departamento de Seguridad Nacional. El DREAM Act está estancado en el Senado de los Estados Unidos por falta de un acuerdo bipartidista, pero contó con la mayoría en la Cámara de Representantes. Quiero firmar el DREAM Act como una ley. Este es un trabajo que no será fácil y requiere el apoyo de ambos partidos. Necesito su ayuda y que trabajemos duro para cambiar las mentes, los corazones y los votos. Todos ustedes me ayudarán a que así suceda. Pero la fuerza de los hechos parece derrotar los deseos de Obama, quien terminará su mandato sin la reforma migratoria, sin DREAM Act aprobado en el Congreso y con leyes antiinmigrantes en varios estados de la Unión, como la de Arizona, que está bajo la lupa de la Corte Suprema en Washington. En Miami, Estados Unidos, Wilfredo Allende. Wilfredo, estábamos viendo esta información sobre el presidente Barack Obama, que cuando era candidato, pues prometió de alguna manera ayudar ese tema de las deportaciones y de la conducta de ilegales en Estados Unidos. Y estamos viendo que el número de órdenes de deportación en Estados Unidos disminuyó por cuenta de fiscales que ordenan a jueces no deportar. Esto de alguna manera habla de un doble discurso en Estados Unidos. Por un lado deportan, hay leyes muy fuertes contra los inmigrantes y por otro lado son muy blandas en temporada de elecciones. ¿Cómo podemos explicar esto? Lo que está ocurriendo, y la gran parte de la práctica mía es en la Corte de Migración, frente a jueces de migración, los fiscales están revisando casos uno por uno. Yo he pedido revisión de varios casos. Y lo que ocurre es que esas revisiones llevan a que el caso sea cerrado administrativamente, una recomendación al juez. Pero también en un gran número de los casos están siguiendo en deportación y los fiscales en casos que no son criminales, pero son personas que llevan menos de 7 años en los Estados Unidos, están continuando con el proceso de deportación. Sí se ha disminuido el número de personas que físicamente son deportadas a los Estados Unidos y tengo varias personas que yo represento, varios de Colombia, que se le ha extendido el tiempo en los Estados Unidos pendiente de una revisión de su orden de deportación. Pero ahora, yo sí lo veo como un acto político, que el presidente Obama durante sus primeros 4 años no ha podido, no ha confrontado y no ha hecho un esfuerzo fuerte por el problema de la migración, una reforma total de la migración. Comprendo que la economía americana estaba muy débil, pero mira, con los inmigrantes se crea un mito
Se crea el mito que el inmigrante legal o ilegal le quita un trabajo al americano y se crea el mito que el inmigrante ilegal o legal no participa en los Estados Unidos. Y hasta cierto punto es un mito. La mayoría de los trabajos que tienen inmigrantes ilegales no lo hacen los americanos y no han tenido un interés en hacerlo. Y eso ha ocurrido por décadas. Y las realidades son que las personas cuando se incorporan a los Estados Unidos son parte de esta nación. El primer soldado americano que murió en la guerra de Irak, en la segunda parte de la guerra de Irak, era de nacionalidad colombiana, nació en Colombia, se legalizó en los Estados Unidos, entró en las Fuerzas Armadas y dio su vida por este país. Y era colombiano, la familia era colombiana. Y todos los días hay jóvenes de padres colombianos, padres mexicanos, padres cubanos, padres venezolanos que están en las Fuerzas Armadas Americanas defendiendo esta nación, se incorporan. Ahora, el presidente está en una reelección muy dura porque la economía está débil. Él no ha tenido el poder político en el Senado de poder pasar el Dream Act. No tuvo los votos en el Senado, no pudo conseguirlos. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, hasta cierto punto, para ganar puntos en la comunidad hispana, ha hecho un estudio de pero de revisar los casos en inmigración, en la Corte de Inmigración, de personas que no son criminales. Sí. También ha empezado una iniciativa que es otorgar los perdones por entrar ilegal a los Estados Unidos a los cónyuges de ciudadanos americanos. Yo creo que son dos pasos positivos y lo veo como algo bueno en la parte de la administración, un poco tarde, porque no fue durante su primer año, pero lo veo como algo positivo. Sí, Wilfredo, permítame, le quiero preguntar a Steve, si de este coletazo, Steve, de la ley Arizona, pues muchos de los más afectados ahora, en este momento, han sido los jóvenes hijos de latinos que tienen en este momento su estatus en proceso, en procedimiento. Esos jóvenes han dejado de asistir a las escuelas por miedo a ser deportados. ¿Cómo se puede detener esta ola de temor que existe en los jóvenes de latinos que están en proceso de ser aceptados o no en Estados Unidos legalmente? Bueno, primero hay que poner claridad y también con el orden de leyes que puso Arizona de no llevar a cabo uno de los términos de esa ley. Por ejemplo, uno es que si detiene a alguien la policía, no está requerido o obligado para decirle a esa persona a producir sus documentos de identidad. Pero están hablando también de que hasta 100,000 personas han salido, 100,000 personas ilegales que se calcula, inmigrantes ilegales, se habían ido de Arizona o a otros estados de Estados Unidos o hacia México. Pero no todo eso se deriva necesariamente de la ley de Arizona 1070. Mucho de eso también se debe a una economía débil en Estados Unidos. Muchos de los inmigrantes que han venido ilegalmente a Estados Unidos están volviendo a sus países porque hay como faltas de oportunidad en sectores muy fuertes de antes, como la construcción, que están sufriendo mucho en estas secuelas de la recesión que ha padecido Estados Unidos y también otros países del mundo. El temor es una cosa que es muy palpable en el sentido de que uno no quiere arriesgar de ser deportado. Por ejemplo, yo le doy algo de pensar en algo. Por ejemplo, si una persona es un inmigrante ilegal a Estados Unidos y está tratando de ver cómo hacer sus papeles y esa persona presencia un delito, un crimen, un acto de violencia, pero va a tener temor tal vez de reportarle a la policía. Entonces, por tener temor de que esa persona puede ser deportado mientras que el proceso de inmigración está siguiendo adelante. Esos son casos que tienen que tomarse en cuenta y el estado de Arizona tiene que buscar soluciones a estas potenciales situaciones. Sí. Hacemos una pausa en la noche. Cuando regresemos, ¿cuál es el futuro del latino que aspira a seguir en Estados Unidos con estatus de ilegal? Con esta información ya nos vemos.